Bien. Bueno, voy a comenzar disparando una encuesta, a ver si nos sirve a modo de promediar, ¿no? ¿Dónde estamos parados con respecto a este tema? Seguramente muchos son estudiantes, algunos son técnicos, otros son licenciados. Les voy a pedir que pongan en el chat en qué estado de la profesión están. Voy a lanzar algunas preguntas. Son 4 preguntas para que puedan responder y de esta manera podamos ver dónde estamos. La primera dice, ¿alguna vez presentaste el formulario RAR RGRL? Pueden responder si alguna vez lo presentaron o nunca lo presentaron. Luego la segunda es una pregunta verdadero o falso. Cuando cambiamos de RT, ¿estos formularios se mantienen o tenemos que actualizarlos? Segunda pregunta. Tercera, ¿el RAR se presenta una vez? ¿No requiere actualización? Lo que no requiere es la número 3. Y la 4, la SRT puede pedir rectificar la información. ¿Es correcto, es verdadero o es falso? Van respondiendo. Bienvenidos a todos los que se siguen sumando. Ya estamos comenzando, acabo de lanzar una encuesta para ver dónde estamos con respecto a este tema, si es un tema para muchos nuevo, desconocido, o si ya están en el tema y hay dudas, hay alguna necesidad puntual para resolver, así que bueno, la idea es que lo puedan hacer en este curso. Bueno, tenemos casi el 77% de los que están participando que nunca completaron estos formularios, el 24% sí lo hizo. En la segunda respuesta, cuando cambiamos de RT, estos formularios se mantienen, el 12% dice que sí, el 88% casi dice que no, y están en lo correcto. La 3 dice, el RAR se presenta una vez, no requiere actualización, el 3% dice que sí, el 97% dice que no. Falso, el RAR se presenta una vez al año, y vamos a ver que también se actualiza de acuerdo a ciertas condiciones. Y la última, la SRT puede pedir rectificar esta información, esto es correcto. La SRT puede pedir, durante una inspección, por ejemplo, que rectifiquemos el RAR y el RGRL. Vamos a comenzar, voy haciendo alguna pausita cada tanto para que puedan preguntar lo que quieran. Les voy a pedir sí que mantengan los micrófonos cerrados. Facundo, ¿querés hacerme alguna pregunta? Bueno, bueno, la mayoría son técnicos, estudiantes, hay de todo. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a arrancar con esta capacitación sobre RAR y RGRL, un tema súper útil, súper interesante. Para los que no me conocen y es la primera vez que comparten una actividad, mi nombre es Mauro Reabec, soy licenciado en Higiene y Seguridad hace casi 15 años. Tuve la suerte de comenzar a trabajar antes de estudiar esta hermosa carrera. Soy docente en la UCES en la materia Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. También tengo una maestría en Gestión Ambiental por la Universidad de San Martín y algún que otro curso que hice en estos años. También tengo, bueno, el orgullo de haber fundado mi propia empresa, mi emprendimiento Bit Consultores. Para los que no están en el chat Club de Preventores, los invito a que puedan escanear el código. Es un buen momento para que se sumen a este chat en donde casi a diario o semanalmente compartimos información de valor, procedimientos instructivos, capacitaciones, búsquedas laborales. A veces los colegas piden alguna cosita y entre todos nos podemos ayudar, así que es un buen momento para que se puedan sumar también a este canal de comunicación que creo y espero. ¿Qué es BitConsultores? Para los que no nos conocen y todavía no nos siguen en Instagram, @BitConsultores, somos una empresa que se dedica a brindar soluciones a todo tipo de desarrollo, de emprendimiento, de compañía. Actualmente prestamos servicios en lo que es Buenos Aires, tanto en la provincia como en Capital. Eh, Realizamos todo lo que la profesión indica que deberíamos hacer, capacitaciones, procedimientos, auditorías, atendemos inspecciones de los organismos de control y mucho más. Hay algunas personas de mi equipo que me acompañan en esta charla, así que bueno, desde ya que les agradezco que también se sumen, van a sumar un poquitito más de capacitación y conocimiento. Estas son algunas de las empresas que confían en nosotros. Si eventualmente quieren llegar a ellas o necesitan algún proveedor, algún servicio, me pueden contactar después de la charla y los voy a conectar con todo gusto. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con el tema que nos convoca. Ya somos casi 94, les agradezco muchísimo. Espero que la actividad les guste de verdad. Vamos a hablar acerca de RAR y RGRL, Reglamento General de Riesgos Laborales, Reglamento de Agentes de Riesgo, dos formularios que forman parte de esta profesión. No importa si estamos en el ámbito de la industria, en la construcción, si estamos en relación de dependencia, si somos asesores, en algún momento nos vamos a encontrar con estos formularios
y tenemos que saber, ¿no? Cómo presentarlos, qué información es la correcta, quién lo firma. Vamos a ver un poquito de eso a lo largo de la próxima hora. Bienvenidos a la especial. Mauro, Sí, te molesto, hay gente en espera todavía, me parece. no debería estar liberada la sala. Ah, porque me dice que está cargando, como que no la acepta. No, eso puede ser, pero la sala está abierta, así que pueden entrar todos, no tengo que aceptar a nadie. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta horita de capacitación? Vamos a hacer una breve introducción sobre cada uno de estos formularios, qué implicancia tiene a nivel legal, ¿sí? Qué responsabilidad le aplica a cada empleador que presenta o no presenta estos formularios, de qué manera los responsables, asesores, técnicos, licenciados en higiene y seguridad toman un rol importante a la hora de presentar estos documentos. Vamos a hablar también acerca de ciertas particularidades que se presentan, por ejemplo, cuando cambiamos de RT, cuando entramos en alguna resolución por alta siniestralidad, bueno, justamente si estamos en el ámbito de la construcción o en la industria, en el agro, vamos a ver que para cada caso esto tiene una forma, tiene una metodología para ser presentado de forma correcta. Vamos a comenzar hablando del marco legal. Probablemente muchos de ustedes vieron esta resolución en la facultad, la están viendo o escucharon hablar de, por lo que me parece fundamental entender, ¿no? Cuál es la responsabilidad que este formulario trae. Para llegar a ese punto tenemos que conocer un poco de los antecedentes, ¿no? De dónde se surgen estas resoluciones, cómo están reglamentadas y cuáles son los puntos claves. Lo importante, lo fundamental es entender que a raíz de la ley 24.557, la ley de riesgos de trabajo, surge la necesidad de, obviamente, ¿no? Prevenir accidentes, mejorar el ambiente de trabajo, capacitar a nuestro personal, garantizar ciertas medidas en cuanto a lo que tiene que ver con exámenes médicos y periódicos. Bueno, todo esto es un poco el espíritu de lo que es la ley de riesgo de trabajo. Pero puntualmente, yendo a lo que es el RAR y el RGRL, tenemos 4 resoluciones que vamos a decir son las más importantes. Por un lado, relacionado con lo que es el RGRL, el Reglamento General de Riesgos Laborales, apréndanse estas palabritas porque es fundamental en la profesión, lo van a ver más de una vez y se los van a pedir en más de una oportunidad. Esta resolución nace en el año 2009, un poco con el espíritu de poder evaluar las condiciones de seguridad que las diferentes empresas tienen. Y durante el mismo año, un poquito más adelante, surge también la resolución 529, que vino a explicar, vino a aclarar ciertas cuestiones que tal vez no estaban definidas inicialmente en la 463. La resolución 529 lo hizo. Bien, ahora vamos a ver una tablita comparativa, pero bueno, básicamente, vamos a decir que el Reglamento General de Riesgos Laborales es un checklist, es una revisión completa del marco legal para los diferentes tipos de actividades que se puede presentar, industria, agro o construcción. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con las enfermedades profesionales y con los exámenes médicos. Por un lado, tenemos la resolución 37 del año 2010 y tenemos la resolución 658 del año 96. Por un lado, tenemos cuáles son los exámenes médicos que debemos hacer en función de los diferentes agentes de riesgo que se presentan, en función a los diferentes agentes de riesgo que nosotros como profesionales vamos a declarar. Por otro lado, en el listado de enfermedades profesionales ya tenemos todo un detalle específico sobre cuáles son las enfermedades posibles, cuáles son los daños a la salud y cuáles son los exámenes que debiéramos hacer para poder controlar o no el deterioro en la salud de cada trabajador. Así que vamos a decir que a lo largo de esta charla, estas serían las resoluciones y leyes más importantes que tenemos que tener presente y que los invito a después de la capacitación leer en detalle, leer un poquito más a fondo para ver particularidades. Pero lo que vamos a hacer es un resumen y vamos a comenzar con lo que es las sanciones, que son pasibles para cualquier tipo de empresa, de empleador que no cumple con estas disposiciones. Por un lado tenemos sanciones económicas, ¿sí? Que se dan de acuerdo a si la empresa básicamente presenta o no este formulario. Este formulario tiene diferentes instancias de presentación, pero lo que tenemos que entender es que es obligatoria su presentación. Para aquellas empresas que no presentan el formulario inicialmente, van a tener un plazo de adecuación y pasado ese plazo pueden tener ciertas sanciones, pueden tener incluso hasta el cese del contrato que se genera entre la ART y las diferentes empresas. Podemos perder cobertura,
y obviamente podemos también recibir sanciones por parte de los organismos de control. Recuerden acá, lo vamos a ver muy por arriba, pero recuerden que la ART siempre es auditada por la superintendencia y a su vez la superintendencia es auditada por el Ministerio de Trabajo. A medida que recibimos inspecciones y estos formularios no son presentados, no se registran correctamente, somos pasibles de una sanción económica. Por lo que no es un formulario que tengamos que dejar pasar, es un tema importante y es una de las primeras cosas que como profesionales de higiene y seguridad debiéramos hacer, ya sea siendo parte de una empresa o como asesores externos. Segundo punto, responsabilidades ante accidentes. Si nosotros no declaramos los riesgos de la actividad, los riesgos de mi empresa a través del Reglamento General de Riesgos Laborales, yo no estoy contando, no estoy transmitiéndole al organismo de control qué es lo que pasa en mi fábrica con mi cliente. A su vez, si después esa empresa tiene algún tipo de reclamo laboral por parte de un empleado, tampoco tiene cobertura total, por lo que acá es donde empiezan las discusiones entre lo que la empresa dice que tiene o no dice, o directamente a qué se comprometió y no cumplió. Vamos a ver justamente a qué me refiero un poquito más adelante. Tercero, afectación de la cobertura. ¿Sí? Esto lo podemos llevar, si quieren, a un paralelismo en cuanto a lo que es la cobertura del seguro del auto, seguros de accidente. Bueno, podemos llevarlo al punto de que si esto no se cumple, obviamente como todo contrato, tiene un punto de corte, un punto de quiebre, y la ART tiene la facultad de poder cesar este contrato cuando guste. También una manera que tienen las ART de desligarse, vamos a decir, del problema, es de a poco ir aumentando la alícuota de cada cliente y de esa manera también digamos, las empresas automáticamente buscan alternativas más económicas porque no quieren pagar esas alícuotas. Pero en definitiva el problema sigue estando si no presentan el formulario o si no hacen lo que volcaron en él como información. Bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Como ya puntos muy graves, independientemente de las sanciones económicas, por ejemplo, que rechacen un accidente de trabajo. Y para nosotros que somos especialistas, que somos responsables tal vez de algunas empresas, que rechacen a un trabajador que pensamos tenía cobertura y por este tipo de cuestiones no la tiene, bueno, obviamente eso indefectiblemente va a terminar en un juicio laboral. Por lo tanto, la empresa, al no tener la cobertura del RT, se va a terminar siendo responsable de pagar todos esos costos, de pagar obviamente esos juicios y de, obviamente, rehabilitar al trabajador para que pueda volver a su actividad. ¿Qué ocurre? Bueno, muchas veces las empresas que hacen las cosas bien descansan en que su ART va a responder ante cualquier tipo de eventualidad. Las personas que deciden no adecuarse a esto, vamos a decir, por ejemplo, que no contratan una ART, que su personal no está en blanco, por lo que obviamente no tienen ART, sino que trabajan con un seguro de accidentes personales, es un gris, ¿sí? No tienen esa tranquilidad que podrían tener al tener una ART contratada. Que generalmente cuando son nóminas chicas no estamos hablando de un costo exorbitante, pero bueno, muchas empresas prefieren ahorrar ese dinero y terminan pagándolo más adelante en un juicio, por ejemplo, o ante un... ¿Sí? Cuarta cuestión, suspensión de la cobertura. Como les decía, tal vez nosotros estamos confiados de que tenemos cobertura, de que la persona puede, por ejemplo, tener un accidente in itinere, una enfermedad profesional, un accidente de trabajo, y llegado el momento, por no cumplir con estas cuestiones, nos enteramos de que no, a través de una carta documento, a través del portal de RT o los diferentes canales de comunicación. Bueno, lamentablemente nos encontramos con un problema aún más grande. Por lo que este es el cuarto punto, la cuarta cuestión a revisar en cuanto a lo que es la presentación de este formulario. Quinto, inspecciones y auditorías. Como les decía, tenemos los diferentes organismos de control, ART, Superintendencia, Ministerio de Trabajo. A medida que nosotros no hacemos los deberes con el primero, el primero nos botonea con el segundo y el segundo nos botonea con el tercero, y ahí empezamos a recibir inspecciones, actas de inspección, cuestiones a regularizar, y a medida que la rigurosidad, a medida que el organismo de control va escalando, los plazos también se van achicando. ¿Bien? Piensen que las ART son aseguradoras, ¿sí? No son aliadas nuestras, de cierta manera son aseguradoras, obviamente hay un interés económico detrás, por lo que ellos no quieren que nosotros nos accidentemos. Si nosotros nos accidentamos o nuestros trabajadores se accidentan, ellos tienen que responder económicamente, por lo que buscan que esto ocurra lo menos posible. Por lo que van a insistir, si nosotros no respondemos, empiezan a escalar en cuanto al nivel de control y en cuanto al nivel de exigencia que nosotros necesitamos para hacer las cosas que deberíamos hacer inicialmente. Entonces, tengan en cuenta que no presentar tanto el RGRL como el RAR automáticamente desencadena
inspecciones de los organismos superiores. Bien, por último, la reputación de la empresa, ¿sí? Tal vez para muchas empresas argentinas, para digamos el 70-80%, no sé si sabían, pero casi lo que es el volumen de trabajo del país está casi en un 80% financiado o es generado por empresas pymes. Muchas empresas tal vez no miden o no les interesa tanto su reputación en cuanto a este tipo de cuestiones. Las multinacionales sí, no quieren tener una mancha, vamos a decir, relacionada con un accidente de trabajo, por lo que obviamente no dudan, pero por ejemplo las pequeñas empresas a veces deciden justamente no completar estos formularios o hacerlos ellos y no tercerizarlo en un profesional de higiene y seguridad y después declaran cualquier cosa y esto termina en un problema. No hay otra opción. Entonces, en definitiva, la reputación de la empresa también se puede ver afectada por justamente, ¿no? Piensa en un empleado que se va y termina contando o haciendo un descargo en redes sociales de que tal empresa no le daba cobertura, de que tal empresa no lo mandó al RT. Bueno, nada, obviamente se empieza a hacer una cascada de situaciones que no está bueno para nadie, mucho menos para el empleador que tal vez está intentando construir una imagen, una reputación, una marca, y por esto termina destruyéndola. Por eso muchas veces digo, cuando las empresas deciden recortar los servicios de higiene y seguridad, bueno, nada, en definitiva no están entendiendo realmente el valor que hoy nosotros prestamos para cualquier organización, casi al mismo nivel, diría, de un contador, de un abogado. Hoy el profesional de higiene y seguridad es una pieza clave de cualquier tipo de empresa y obviamente evita dolores de cabeza a futuro. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Manito arriba, ¿sí? Sí, se ve perfecto, gracias Mauro. Muy bueno, ¿eh? No, gracias. Perfecto, dice Jorge. Seguimos. Bien. Bueno, pasamos el marco legal. Tal vez lo más pesado de la capacitación, pero me parece fundamental entender, ¿no? A qué nos exponemos cuando no cumplimos con esto. Vamos a entrar de lleno en lo que es la 463. La 463, dijimos entonces, es el Reglamento General de Riesgos Laborales. Para pasar en limpio, es el contrato de afiliación entre una empresa y su ART. Saben que cada empresa puede elegir la ART que guste. Hay muchas ART en el mercado. Si quieren, después podemos hacer un ping-pong de cuáles son para mí las mejores tres, mejores cinco en cuanto a prestaciones, pero en definitiva las empresas buscan costo. Si ustedes tienen que sugerir cuál es la mejor ART, bueno, yo evaluaría no solo el costo, sino también la funcionalidad de los portales. Cuando yo tengo que hacer un trámite en el portal de la ART, ese portal tiene que ser funcional para lo que yo necesito. Y los centros de atención médica. Si yo tengo un accidente y a ese accidentado lo tengo que mandar a un centro médico que está cruzando la capital federal y tiene que tardar una hora el remiso, la ambulancia para llegar a ese lugar, y tal vez esa ART no tiene un centro médico funcional. Vuelvo a otro ejemplo, es como cuando nos pasa, cuando tenemos un accidente laboral o alguien se siente mal en la familia y queremos que la obra social, que el hospital esté lo más cerca que sea posible. Bueno, en el caso de los accidentes laborales es lo mismo, y sobre todo si ustedes son los que gestionan el tratamiento de sus empleados, lo ideal es que siempre ese centro médico esté cerca. Entonces, cuando seleccionamos una RT, busquen cercanía de los centros de atención, obviamente el precio lo va a ver por ahí más la gente de finanzas, y busquen la funcionalidad del portal. Bien, hay ARTs que van a ser más rigurosas, quiere decir que van a establecer una serie de visitas por ahí con más frecuencia que otras. Algunas van a visitarlos una vez al año, hay algunas que los van a visitar cada 3 o 6 meses. Eso es una evaluación que cada ART determina en función al riesgo de la actividad, en función a la cantidad de empleados y en función a eso se determina la cantidad de controles. Por lo que si su empresa es bastante tranquila, no tiene accidentes y en general hacen las cosas como se debe, no deberían recibir tantas visitas por parte del prevencionista de la RT en cuestión. ¿Sí? No sé si hay algún profesional de RT en la capacitación, si lo quieren ponerle en el chat, también está muy bien. Bueno, entonces, la resolución 463 es un formulario que vamos a presentar para las diferentes actividades que hoy tenemos en el campo laboral. Dijimos que después de la 463 surge la 529 y fíjense cuáles son específicamente los cambios que introdujo. Por un lado, ajustó los plazos de presentación para cada cosa, o sea, yo me afilio a una RT y tengo un plazo para presentar el formulario. Yo cambio de RT, tengo un plazo para presentar el formulario. Tengo una inspección de cierto tipo, tengo un plazo para regularizar o modificar la información. Bueno, todo esto está ya estipulado. Y
lo que hizo también la 529 fue introducir sanciones económicas para las empresas que no se adecúan a esto. Acá les preparé un cuadrito, ¿sí?, que marca las principales diferencias entre una resolución y la otra. Les pido disculpas si no se ve bien porque es mucha información, pero bueno, básicamente lo que está diciendo es que las empresas adhieren a una RT, a partir de ese momento se genera el contrato entre las dos partes, ese contrato va a tener una vigencia anual. Es importante que a continuación de ese contrato se presente el RGRL. Lo que, bueno, fíjense en la 529 ya se establece que, bueno, hay un plazo de 90 días para que la RT los visite y constate que lo que nosotros declaramos es verdad, es real, o en todo caso recomendar algún tipo de modificación. Van a también revisar las fechas de cumplimiento, van a ver que dentro del 463, que dijimos al principio es un checklist que nos ayuda a verificar todas las condiciones de seguridad. Si la RT ve que algún plazo de adecuación no es el adecuado, nos va a recomendar que modifiquemos ese plazo, que lo acortemos o tal vez que lo extendamos. Que lo extendamos no creo porque no les conviene, pero bueno, puede ocurrir. ¿Sí? Así que bueno, a grandes rasgos lo que hace esto es aclarar cuáles son los plazos para cada cosa. Esto, para no perder tiempo, los invito a que después lean las resoluciones en particular, pero bueno, no es más que ordenar un poco lo que se hace con cada cosa. ¿Sí? Dentro de la 463 tenemos tres opciones. Tenemos el formulario de la 351, el formulario de la 911 y el formulario de la 617. ¿Sí? Si no me equivoco, si no alguno corríjame. Formulario para la industria, formulario para la construcción, formulario para el agro. Guarda, porque a veces uno buscando este formulario descarga el primero que encuentra y tal vez completo el de la construcción para industria. Y vamos a tener un problema, porque en definitiva nos lo van a rechazar y vamos a tener que hacer doble trabajo. Entonces, para empezar es importante que sepan que existe un formulario para cada actividad. Bien, esto es fundamental a la hora de entrar al portal de RT, que busquen el formulario que corresponde. Ahora vamos a ver cómo es el formulario, qué pregunta, cómo se completa, eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Seguimos. Primero, relevamiento general de los riesgos del establecimiento y de la actividad. Después, como parte de esta resolución, vamos a encontrar planilla A, planilla B y planilla C. Acá tenemos la planilla A la izquierda y la planilla B a la derecha. Planilla A, listado de sustancias y agentes cancerígenos. ¿Sí? Esto lo tenemos que declarar. Si lo tenemos en la actividad, lo declaramos. Tenemos arsénico, benceno, bencidina, bueno, diferentes derivados del cloro. ¿Sí? Tenemos diferentes compuestos que pueden estar presentes en nuestra empresa y que tenemos que declarar. Si no lo tenemos, si no tenemos nada de lo que está en ese listado, lapicera, se cruza una raya y se terminó. Formulario del medio, difenilos policlorados, ¿sí? Sobre todo esto para derivados del aceite e hidrocarburos. Lo mismo, vamos a declarar si es que tenemos alguno de ellos, si no lo tenemos, rayita y se acabó. Y tercero, sustancias químicas a declarar. Nitrato de amonio, bromo, cloro, flúor, hidrógeno, ¿sí? Todo esto es muy normal en industrias químicas, en industrias metalúrgicas, en industrias que trabajan, por ejemplo, con tinturas, empresas que trabajan haciendo algún tipo de solución química. Bueno, vamos a encontrarnos con esto. La diferencia entre la planilla C y las anteriores, que la planilla C habla de cantidades. Fíjense que habla de toneladas, por ejemplo, 350 toneladas de nitrato de amonio. Si supero esa cantidad, tengo que completar que tengo esa sustancia. Si no la tengo, completo que no y se acabó. Si no la tengo, digamos, en esa proporción. ¿Bien? ¿Sí? Entonces tenemos tres formularios. Reglamento General de Riesgos Laborales con el barrido de la ley correspondiente, del decreto. Luego tenemos estas tres planillitas y vamos a pasar a la última parte de estos formularios que tiene que ver con la información del gremio, ¿sí? Representante de los trabajadores, si están afiliados a un gremio en particular y el número del quit de esa persona. Hay empresas que no tienen representante de los trabajadores, entonces tal vez no van a completar esta parte. Hay algunas RT que van a ser un poquito más rigurosas y por lo menos les van a pedir el nombre del trabajador más antiguo de la empresa. Bien. En esto aclaro que muchas veces completar estos formularios va a depender mucho del criterio profesional del evaluador que tenemos del otro lado. Bien, imagínense, nosotros ahora en la sala somos 100 personas, seguramente todos tenemos un criterio diferente para ciertas cuestiones, entonces muchas veces nos tenemos que adecuar al criterio del evaluador o muchas veces hacer una consulta para ver qué es lo que específicamente quiere ese evaluador. Bien, ahora leo el chat que veo que hay una pregunta. Y por último,
lo que nos pide este formulario es datos de la persona que completa el formulario. Esto, gente, es una declaración jurada, por lo que cuando yo coloco la información, coloco, por ejemplo, mi matrícula, mi nombre, mi quit, me estoy haciendo responsable de la información que estoy volcando, ¿sí? Entonces no es cualquier cosa completar el RGRL en este caso, ¿no? Fíjense que dentro de las figuras que pueden completar el formulario tenemos al profesional de higiene y seguridad, lo voy a marcar con el lapicito para que se vea, ¿sí? Acá a la izquierda, profesional de higiene y seguridad, profesional de la medicina laboral o algún responsable de la empresa. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un formulario que puede completar cualquiera? Lo puede completar, por ejemplo, el contador, pero necesita el asesoramiento del profesional de higiene y seguridad. ¿Qué creen? Mientras voy leyendo el chat. No hay preguntas. ¿Qué creen? ¿Es un formulario que puede completar cualquiera o deberíamos completarlo nosotros? No, no Mauro, lo puede completar cualquiera. Lo tiene que hacer un profesional de seguridad y higiene, Muy que bien, tiene la capacidad y el expertise para hacerlo. perfecto. Mauro, ¿puedo hacer una consulta con respecto a eso? Sí, por supuesto. Hace 15 días, por parte de la empresa hicieron, una empresa con la que estoy trabajando, eh, llenaron el formulario RAR Sí, y el RGRL, sí, y no declararon riesgos, ¿sí? Pero sí, la empresa tiene riesgos. Cuando comienzo a ver y hacer la evaluación, no declararon los riesgos a los que están expuestos. Mi sí. consulta es la siguiente. ¿Puedo cargarlo nuevamente y anular el que ya cargaron o tengo que esperar al 10 de abril del año próximo? No, podés rectificarlo cuando vos quieras. Ah, ¿Sí? excelente, gracias. Sí, sí, podés hacerlo. Bueno, justamente a esto iba, ¿no? Me ha pasado, la mayoría, bueno, coincide que es el responsable de higiene y seguridad. Me ha pasado de, por ejemplo, tomar un servicio y enterarme de esto, ¿no? Que el contador o tal vez el mismo, el productor de seguros, es en definitiva el que completa el formulario y a veces están, por ejemplo, completando que cumple con todo la empresa. Y vamos a ver que hay cosas que no aplica. Por ejemplo, en un momento el formulario habla de aparatos sometidos a presión, habla de radiaciones, habla del uso de láser, habla del uso de ciertas sustancias químicas. Y si yo pongo todo que sí, me estoy prendiendo fuego. Me ha pasado con una marca muy conocida de hamburguesas, que también por ahí en algunos de sus locales tenían nichos hidrantes y en otros no. Pero el que completaba el formulario era el encargado del local. Entonces, nada, se sacó de encima el problema, pero declaró cosas que no eran. Entonces, vuelvo a insistir que esto es una declaración jurada y que la empresa se puede poner en un problema, se puede poner en un compromiso y también la persona que está declarando. Entonces, es importante que nos tomemos un rato importante, que apaguemos el celu, que cerremos los correos y que realmente nos enfoquemos en la confección de este formulario. Después seguimos con otra cosa, pero en definitiva merece que prestemos atención. Bien. Para cerrar esta parte, fíjense que tenemos abajo la firma y aclaración del responsable de los datos declarados y a la derecha firma y aclaración y sello del responsable de higiene y seguridad. Es decir que a la izquierda probablemente firme el dueño de la empresa o un apoderado y a la derecha va a firmar el responsable de higiene y seguridad, interno o externo. En todos casos tiene que ser un licenciado, no lo puede firmar un técnico, pero nosotros tenemos que justamente de alguna manera avalar esta información que estamos declarando. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar en un ratito cómo se completa para que no quede solo en la teoría. Bien. Esperen que quiero leer un poquitito. Mauro consulta, ¿se puede ampliar la cantidad de participantes? Porque hay muchas personas que no pueden entrar porque dice que la reunión alcanzó un número máximo de capacidad. Ahí ya no puedo hacer nada. Si se saturó el Zoom, se saturó. Pero si pueden, transmítanles que va a quedar grabada la capacitación y que me comprometo a mandárselas. ¿Sí? El PPT lo subís después al grupo, lo voy a compartir, como no, y te consulto, la clase queda grabada, sí va a quedar grabada, la voy a subir al chat que tenemos, Club de Preventores. ¿Sí? La firma la puede completar un técnico, pero en definitiva el responsable final va a ser siempre un licenciado. ¿Bien? Sobre todo yendo a lo que es el criterio de la 1338, ¿no? De quiénes son los responsables del servicio. Entonces, tengan en cuenta eso. Ustedes pueden estar dentro de una empresa como técnicos, pero tal vez le van a pedir a su asesor externo que les firme el definitiva. Esto para hacer las cosas bien, ¿no? Dentro del punto de vista de lo que es el marco legal y dentro de las diferentes incumbencias que tiene el técnico y el licenciado. ¿Sí? Bueno, seguimos. Eso, de verdad, si están en el chat, por favor díganle a la gente que después queda aclarado
yo no manejo la cantidad de personas que pueden entrar al Zoom, así que bueno, lo lamento en ese sentido, de verdad, me gustaría que seamos 300. Bueno, ¿cuándo presentar cada formulario? Al contratar o cambiar de RT es uno de los momentos, ¿sí? Cuando yo estoy iniciando una actividad y elijo una RT, tengo que presentar el RGRL. Cuando cambio de RT, la RT nueva necesita esta información. La RT nueva necesita que yo le diga en qué condiciones está tomando a su cliente, por lo que tengo que nuevamente presentar ese formulario. Por cambio de locación o alta de nuevos establecimientos, ¿sí? Si yo mudo mi empresa, estoy en Lanús, decían recién en el chat, si estoy en Lanús y me mudo, por ejemplo, a Barracas, cambió todo, cambió el establecimiento, cambió la dirección, cambiaron los riesgos, por lo que ya ese formulario que en Lanús estaba de alguna manera, se completó de una manera, tal vez las condiciones de seguridad en Barracas son diferentes. Entonces, cuando me mudo, este formulario nuevamente se genera. Al ingresar a la resolución PESE, ¿sí? Que es el PESE, es el programa para empresas con siniestralidad elevada. Acá ingresan cuando su empresa tiene accidentes que superan los 10 días de baja, y dentro de todos los formularios que la ART les va a pedir, uno es que vuelvan a generar el RGRL. ¿Por qué? Porque dijimos al principio, es una manera de revisar, ¿sí?, las condiciones de seguridad del establecimiento. Entonces, para que nosotros volvamos a repetir ese ejercicio, si ingresan esta resolución, les van a pedir que lo vuelvan a generar y que lo vuelvan a presentar. Por último, nuevos procesos o cambios significativos. Vuelvo a lo mismo. Si yo hice el RGRL, yo tenía una foto inicial en la cual completé ese formulario y de repente traigo una máquina nueva, introduzco un proceso de producción que no tenía, modifiqué una línea de trabajo, por lo que sea, ya las condiciones no son las mismas, por lo que tengo que volver a generar este formulario. Esto lo hablamos un poco el otro día cuando hicimos la capacitación de matriz de riesgos, por lo que es lo mismo. Cuando cambia la situación, el contexto en el cual yo hice la primera evaluación, la primera foto, automáticamente tengo que renovar este formulario. Lo último, y ahora leo el chat, este formulario se puede presentar tanto en forma digital como física. ¿Qué quiere decir esto? Yo, si hoy entro al portal de cualquier cliente, probablemente yo puedo completar este formulario. Si quiero completarlo a la vieja usanza, imprimo la hoja, completo la información, lo firmo y lo subo. La RT también me lo va a tomar. Me voy a tener que tomar el trabajo de acercarme a una oficina de la RT correspondiente y voy a poder presentar también este formulario. Les recomiendo siempre que lleven 2 copias para poder traerse una copia sellada, pero en definitiva van a poder presentarlo tanto de forma física como de forma digital. Tal vez a raíz de la pandemia como que se agilizó, ¿no?, un poco esto, también a raíz de la dinámica de trabajo que hoy tenemos, es preferible siempre hacerlo de forma digital que de la otra manera. ¿Sí? Voy a leer el chat. Mauro, una consulta. Estoy empezando a realizar el trabajo final de la carrera y un punto es esto: completar ambos formularios. ¿Dónde podré descargarlos? Entrás a la página de cualquier RT y vas a tener a disposición estos formularios. Te recomiendo que entres a Asociar RT, Galeno RT, desde ahí los podés descargar. Ahí, bueno, Jorge respondió, gracias Jorge. ¿Por dónde envían la clase grabada? La voy a compartir por el chat Club de Preventores, así que si no están, les recomiendo que se sumen. Y ahí estamos, seguimos. Bien. Bueno, antes de mostrarles cómo se completa este formulario, aprovecho para contarles que en Bit tenemos una página de cursos asincrónicos. Son más de 15 cursos grabados sobre diferentes temas útiles de la profesión. A partir de la primera semana de octubre vamos a lanzar un programa de puntos. ¿Qué es este programa de puntos? Aquellos que compren un curso de Bit o que hicieron algún curso durante todo este año van a tener puntos que les van a servir para canjear a modo de descuento de los próximos cursos que se den en vivo o para canjear por alguno de los cursos de la página. Así que sepan que todos los que se anotaron en esta capacitación van a recibir después esos puntos. ¿Bien? Bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo se genera, cómo me subo al chat de Club de Preventores. Cuando terminamos la capacitación les vuelvo a compartir el link para que se puedan sumar. Les voy a mostrar cómo se completa este formulario, ¿sí? Si tuvieran que hacerlo en la práctica, en la vida real, ¿no? Vamos a decir. Vamos a entrar al portal de un cliente. ¿Están viendo el portal de Andina? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, ¿Sí se ve? Gracias. sí, sí, perfecto. Vamos a entrar al portal. El chat está prendido fuego. Espero que no me estén diciendo nada malo. Bueno, entramos al portal, ¿sí? Obviamente van a necesitar el usuario y la contraseña. Cada cliente
les tiene que asignar un usuario o eventualmente van a entrar con el usuario de ellos. Obviamente lo hacemos con responsabilidad. No queremos, nada, no vamos a entrar al usuario de cualquier cliente para cargar información que no se debe. Así que bueno, eso obviamente va por la ética profesional de cada uno. Bueno, entramos al portal de RT, en este caso estamos en Andina. Andina lo que tiene dentro de todas las opciones es la gestión de establecimientos. Dijimos que el RGRL se completa por cada establecimiento. Entonces lo que vamos a hacer acá es cargar uno a modo de ejemplo. Fíjense que ya directamente nos habla de la declaración de cancerígenos. Vamos a hablar de esto en un ratito. Estamos hablando de la resolución 81, para los que no escucharon todavía hablar de esto. Vamos a hablar en un rato. Y les da la posibilidad de cargar un nuevo establecimiento. Entonces, si trabajan con una empresa que tiene más de un establecimiento, más de una sucursal, tienen que tener un RGRL por cada sucursal. Esto grábenselo porque es importante. Segunda aclaración, si están trabajando en el ámbito de la construcción y si la obra tiene más de un año de duración, en ese caso van a tener que cargar el RGRL de acuerdo al decreto 911. Si no supera el año, generalmente no se los piden. Por ahí si se los piden, se los van a pedir por algo puntual, pero no suele ser necesario. Bien, aclaro esto porque me parece importante. Bueno, estamos entonces en lo que es gestión de establecimientos. Cada RT tiene un portal diferente. Todas, en definitiva, nos dan la opción de cargar esta información, pero por ahí la interfaz, ¿no?, de cada portal es muy distinta. Vamos a venir acá a la derecha, vamos a donde dice cargar RGRL. Fíjense que también tiene la opción de cargar RAR o pueden dar de baja un establecimiento. Generalmente las empresas, cuando ustedes determinan que van a dar de baja algo, no suele ser automático, suele tardar algunos días, se suele corroborar también por qué se solicita la baja, por ahí es por mudanza, es algo normal, por ahí la empresa cesa su actividad. Bueno, tenemos que explicar todo esto, pero bueno, en definitiva son las opciones que nos da el portal. Vamos a entrar a donde dice cargar RGRL. ¿Bien? ¿Cómo cargamos el RGRL? Yo puse una filmina para después, pero bueno, lo digo ahora. Piensen que lo que estamos haciendo es declarar ante la RT las condiciones de seguridad e higiene que la empresa cumple o no cumple. ¿Bien? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Lo harían por teléfono? ¿Irían a visitar la empresa? ¿Más o menos les parece que conocen la actividad y lo cargan en función a la idea que se pueden dar? No me digan chat GPT porque me van a matar. ¿Qué harían para poder hacer el mejor RGRL posible? Hay que ir al lugar. Por supuesto, ¿sí? Entonces, para hacer este formulario, gente, tenemos que ir al lugar. ¿Qué es lo que vamos a ver en el lugar? Dos cosas. Condiciones de seguridad, tres cosas. Condiciones de seguridad, eh, ropa de trabajo, elementos de protección, herramientas que las personas utilicen y documentación, qué es lo que está y qué es lo que no. Para eso les recomiendo siempre, vayan con un borrador y van tomando nota, vayan con una planificación, ¿sí?, de lo que van a auditar y de esa manera después ya cuando van a su casa con el borrador, ya fueron con una idea armada y no dicen, che, llego a mi casa y me olvidé de verificar si, no sé, el botiquín estaba ok. Bueno, traten de ir con un checklist. Incluso es una buena práctica imprimir el formulario, ya ir con el borrador a la empresa y ya traer el 463, aunque sea en lápiz o en lapicera, para poder pasarlo directamente al portal. Bueno, estamos en la parte de cargar el RGRL. Tenemos resolución 351, voy a tocar el desplegable para que se vea que está también el agro con la 617 y está la construcción con el 911. ¿Sí? Si su empresa es una empresa constructora, tengan en cuenta que probablemente tengan más de un 911. Entonces, guarda con eso también. Vamos a trabajar con el de industria, que en esto es mi fuerte. En esto también hay que ser claros y sinceros. Y bueno, fíjense, nos dice, por un lado, toda la información de la empresa, número de póliza, la dirección, etcétera, etcétera, y nos hace dos preguntas: cantidad de trabajadores y superficie del establecimiento. Cantidad de trabajadores no nos está preguntando trabajadores equivalentes, sino que nos dice trabajadores totales. Y superficie del establecimiento, lo mismo. ¿Cuánto mide la empresa? Si tiene, no sé, 200 metros cuadrados, 500, 1000 metros. Estos son dos datos que van siempre de cabeza. Y después empezamos a responder. Fíjense que, por ejemplo, pregunta, ¿dispone de servicio de higiene y seguridad? ¿Cumple con las horas profesionales de acuerdo al decreto 1338? ¿Posee documentación actualizada sobre el análisis de riesgo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es barrer con todo el decreto 351 en este caso. ¿Sí? Si estamos en la construcción, barremos con todo el 911. Es un checklist, es decir si la empresa cumple o no cumple con la ley. Ni más ni menos que eso.
¿Qué pasa? Fíjense que, por ejemplo, si yo estoy hablando de el servicio de higiene y seguridad, estoy hablando de las herramientas, estoy hablando de cuestiones muy técnicas, a la derecha van a encontrar el marco normativo, ¿sí? Entonces, yo puedo buscar, por ejemplo, herramientas cortopunzantes, voy al capítulo 15, artículo 110, y ahí me va a decir específicamente qué es lo que me está preguntando el 463. Lo leo, lo interpreto y en base a eso respondo. Acá ni más ni menos van a responder que sí, que no o que no aplica. Cuando respondo que sí, no hay acciones. Cuando respondo que no, fíjense que automáticamente me da un plan de regularización. Y ustedes se preguntarán, bueno, Mauro, ¿cuál es el plazo lógico que yo le tengo que asignar a cada cosa? Va a depender de cada empresa, ¿sí? Si es una empresa que tiene recursos, probablemente puedan solucionar las cosas rápido. Si es una empresa que tiene una buena cultura de seguridad, seguramente van a poder, por ejemplo, disponer del personal para hacer una capacitación. Van a disponer del personal para entregarle ropa de trabajo. Si la cultura de seguridad no es la mejor, tal vez van a tener que remar en dulce de leche, en algún momento lo van a poder hacer, pero va a ser más difícil. Importante, cuando ustedes plantean acá las fechas, el plazo máximo de cumplimiento es un año, ¿sí? Dijimos que los contratos son por un año. Entonces, cuando yo planteo el plazo de cumplimiento, la fecha máxima es un año. Ahora, si me preguntan a mí, hay acciones que no merecen esperar un año. Por ejemplo, si las herramientas están en buen estado de conservación, en un mes yo puedo hacer una auditoría y en un mes puedo determinar qué es lo que necesito reemplazar o adecuar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si estoy hablando de capacitaciones y por ahí tengo que tocar varias, entonces por ahí voy a tener 3 meses de trabajo. Si tengo que instalar una red contra incendio y probablemente necesito un año o más. Entonces, en función a qué tan crítico es el desvío, es que yo voy a completar acá el plan de adecuación. Bien. Bueno, vamos a hacer un barrido completo. Fíjense que habla de ergonomía, habla de protección contra incendios, habla de almacenaje, almacenaje de sustancias peligrosas. Es todo el decreto, toda la ley de higiene y seguridad. Riesgo eléctrico, aparatos sometidos a presión, ¿sí? Equipos de protección personal, se entrega, se capacita, se verifica el uso, se realizan estudios por puestos de trabajo. Es muy interesante cada pregunta porque realmente por ahí para los que están perdidos en cuanto a su gestión de seguridad es una buena manera de decir, che, arranco con esto como guía y en base a esto armo mi plan de trabajo. ¿Sí? Mediciones, ruido, iluminación, radiaciones, bueno, está todo, cada uno de estos decretos está bien detallado. Voy a ir directo al fondo para mostrarles esto que es importante. Fíjense que al final todos estos formularios dicen otras resoluciones legales relacionadas. El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la resolución 415 de cancerígenos, se encuentra dentro de la resolución 497 de PCB y se encuentra comprendido dentro de la resolución 743 para accidentes mayores. Generalmente van a responder que no, pero bueno, eventualmente les puede tocar algo de esto y bueno, van a obviamente marcar lo que corresponde. ¿Sí? Una vez que esto está completo, van a colocar siguiente, ahí les va a aparecer las planillas A, B y C que les contaba hace un ratito sobre los diferentes cancerígenos, sustancias peligrosas, etcétera. Y por último, les va a pedir sus datos para, nada, ¿no? Que quede registrado en el sistema, que hicieron bien los deberes y que está presentado como corresponde el formulario. Cuando el formulario se presentó, les voy a mostrar acá uno que ya está presentado, fíjense que les va a aparecer un sellito, ¿sí? Un sellito que dice la fecha de cuando recibieron el formulario. Generalmente no les van a decir si está aprobado o no, este documento en particular les van a decir que está recibido y ahí queda, ahí muere esto, no tiene mucho más. Por ahí a diferencia de lo que es un programa de seguridad, que después uno espera el aprobado, en este documento en particular muere ahí, ¿sí? Bien, ¿preguntas, dudas? Quiero ver el chat. ¿Qué pasa cuando haces un relevamiento, algo está fuera de la norma y se pone en fecha de cumplimiento? Cuando pase esa fecha, ¿se tiene que relevar nuevamente y volver a presentar? Sí, correcto. ¿Puede la empresa solicitar una amplitud de plazo cuando vence el año? Por supuesto. O sea, pueden tranquilamente renovar el formulario las veces que sea necesario. Hay una, no me puedo acordar ahora si forma parte también de la 500, que si no se modifica nada, si no se modifica ninguna de las condiciones, no cambian de RT, no cambian de establecimiento, no cambian los procesos, no cambia nada, el RGRL se mantiene en el tiempo, ¿sí? Si alguno tiene la resolución fresca, por favor tírela en el chat, pero es la principal diferencia entre el RGRL y el RAR, esa condición que tiene un formulario y el otro, ¿sí? Bien, ¿vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Seguimos? Mauro, una consulta, quizás, bueno, tiene relación con respecto al RAR, pero aprovecho, ¿no?
Esta empresa que te comentaba hace un momento contrató personal, declararon que no tenían agentes de riesgo y Ujú. no realizaron el preocupacional ni los estudios médicos periódicos. Sí, O sea, quiero relacionar el tema de la declaración de agente de riesgo con sí, la falta de estudios periódicos, ¿no? Que le corresponderían. bien. En ese caso, al hacer la declaración nuevamente, Sí. ¿puedo coordinarlo y reflotar el tema para evitar una multa o un juicio a futuro? Sí, 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 podés, y ahora lo vamos a ver. Gracias, Mauro. De nada. Bueno, ¿qué es el RAR? El relevamiento de agentes de riesgo. Entonces, es el formulario que básicamente nos va a ayudar a coordinar los exámenes médicos. ¿Quién estaba hablando, perdón, recién? El nombre. No, no llegué a leer. David Liamich. David, gracias David. La pregunta de David es muy buena y él citó en un momento los exámenes preocupacionales. Bueno, una cosa, saben ustedes también que es una obligación tener exámenes preocupacionales, periódicos y de finalización, digamos, bien de prestación de servicios. El periódico, el preocupacional no es negociable, lo tenemos que hacer siempre. Hay empresas que lo evitan por ahorrar costos, pero lo tienen que hacer, esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Hay actividades dentro de la empresa que tal vez no están expuestas a agentes de riesgo, ¿sí? Es muy fina la línea, va a depender mucho del criterio profesional, pero bueno, por ejemplo, generalmente las personas que trabajan en administración no se les suele declarar un agente de riesgo. Si quieren hilar fino, podemos declarar, por ejemplo, posturas, uso repetitivo de muñeca, uso de la voz, podemos hablar de la iluminación. Si queremos hilar fino, la realidad es que si quieren declarar que la persona no está expuesto a ningún agente de riesgo para un administrativo, en la práctica profesional suele ser en un 80% de las veces así. Bien. Pero bueno, si lo declaran, sepan que automáticamente lo que yo declaro tiene atrás un examen médico. ¿Sí? Fíjense esto que es importante. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Entonces, agentes de riesgo. Acá, perdón, voy a hacer la aclaración, pero me ha pasado con ¿Verdad? alumnos. Sí, No estamos viendo el Power, ¿eh? ok, gracias. Estamos viendo una ventana de Spotify. Ahora, Ahora Sí. sí. El gracias. anterior que decía, no lo llegamos a ver. Era la carátula. Ahí está. Bueno, RAR. Entonces, decíamos, hay algo importante que aclarar, ¿no? Siempre cuando hablamos del RAR hablamos de agentes de riesgo. Yo no voy a declarar, por ejemplo, en el RAR que la persona se puede cortar, que la persona se puede golpear. Sí, estamos hablando de, fíjense, agentes físicos, como puede ser ruido, vibraciones, radiaciones, agentes químicos, como puede ser, por ejemplo, sustancias tóxicas, riesgo biológico, riesgo ergonómico, ¿sí? Bueno, eso es lo que va en el RAR. No podemos hablar de riesgos físicos, perdón, de riesgos como corte, atrapamiento, etcétera, porque no corresponde a este formulario. Bien. Cuestiones importantes. Este formulario se presenta una vez al año. A diferencia del RGRL, una vez al año yo tengo que presentar esto. ¿Por qué? Porque yo voy a coordinar los exámenes médicos en función al RAR, lo que preguntaba recién David. ¿Quién va en este formulario? Solo los trabajadores con más de 6 meses de antigüedad. Si la persona no tiene más de 6 meses de antigüedad, la RT se los va a sacar del formulario. Tercero, toda la nómina forma parte del RAR, administrativos y productivos. Una vez presentado, la ART informa y coordina los exámenes médicos anuales. Esto es importante. Yo presento el RAR, la ART lo va a recibir, probablemente a las 48 horas me va a decir si está ok o no, y lo que sigue es que en algún momento voy a recibir una carta en mi empresa o voy a recibir una notificación por ventanilla electrónica diciendo, Mauro, tu RAR está ok, de acá a diciembre tenemos que hacer los exámenes médicos en tal lugar. ¿Ok? Ese es digamos, el orden de las cosas. ¿Dónde se van a hacer los exámenes médicos? Puede ser en el domicilio de la empresa o puede ser en un centro médico asignado. Cuando hablamos del domicilio, para los que no saben, pueden solicitar en la RT que les envíe un camión, una especie de unidad de traslado, en donde van a hacer todos los exámenes dentro del establecimiento. Y esto suele ocurrir con empresas que tienen una nómina muy grande. Entonces, el carro se va a instalar en su empresa, les van a pedir seguramente algún suministro eléctrico para enchufar los equipos y van a estar probablemente durante todo el día haciendo controles. Si no, les van a decir, bueno, de acá a los próximos 15 días, tu personal tiene que pasar por la calle tanto, de tal horario a tal horario, y tienen que hacerse estos estudios. ¿Sí? Quienes no asistan a estos exámenes van a ser citados nuevamente. Una vez que yo presenté esto, me llegó la nota, hicimos los exámenes y pasó el control, digamos, del presentismo,
van a decir, bueno, Mauro, vos me declaraste 40 personas, de las 40 faltaron dos, López y Argañarás. Bueno, López y Argañarás se tienen que presentar nuevamente tal día en tal lugar, ¿sí? Ahí ya no les van a mandar el camión porque obviamente por costos no rinde. ¿Qué Una ocurre? pregunta. ¿Qué ocurre si la ART detecta una enfermedad profesional durante los exámenes médicos? Se coordina un nuevo estudio a modo de verificación. Tal vez algo salió mal durante la evaluación y necesitan volver a corroborar. Si el problema vuelve a salir, digamos, ya el tema pasa a una junta médica para determinar qué es lo que hacemos. Si la persona necesita una recalificación, si se le va a pagar una indemnización. Pero bueno, es un poco el objetivo, ¿no?, de los exámenes médicos, poder detectar este tipo de cuestiones. ¿Qué ocurre si presento el RAR y cambio de RT? Se respeta la presentación anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya estoy en el proceso de hacer los exámenes médicos, eso se respeta. Me lo tiene que validar la RT que sigue, tiene que tomar como que el proceso de la, digamos, como que la RT anterior hizo bien los deberes, por lo tanto, se hace cargo de lo que sigue en el proceso. ¿Sí? Por último, y ahora les voy a mostrar lo que es un RAR, por último tenemos la resolución 81, que les decía hace un ratito. La resolución 81 habla de, sobre todo, cancerígenos, y acá están haciendo mucho foco en lo que es soldadura. ¿Sí? No sé si a muchos de ustedes les pasó, pero la resolución 81 también es una declaración jurada que se realiza generalmente durante el mes de marzo para estar presentada el 1 de abril. Es la fecha de presentación. Aquellas empresas que nunca hicieron esto, tienen que saber que van a tener que hacerlo a año vencido. Y esta declaración jurada tiene una serie de preguntas a responder. Nómina del personal, turnos de trabajo, tiempos de exposición, procesos. Bueno, lleva tiempo completar este formulario, pero sepan que hay algo importante acá. Si yo en el RGRL no declaré que tengo soldadura, tengo una inspección y el inspector me dice, che, vos acá tenés proceso de soldadura, pero en tu formulario no está, tenés que rectificar, sí o sí. Y tenés que hacerlo y tenés que presentar este documento. ¿Bien? Entonces, guarda con la resolución 81, porque están muy pesados con esto y se los van a pedir, sobre todo si su proceso, su empresa o sus procesos implican soldadura o algún tipo de sustancia cancerígena. ¿Bien? Para ir cerrando, les voy a mostrar el RAR. En todos los casos, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o el Ministerio podrán solicitar que la empresa modifique la declaración jurada, ¿sí? En función a lo que les acabo de contar, en función a riesgos no declarados, en función a información que no es correcta, estos organismos de control les van a dejar en las actas la solicitud de que rectifiquen los formularios. Bien, así que si esto les Una ocurre, consulta. no se sorprendan. Una consulta. Sí, Si un operario o empleado no se realiza el examen periódico porque no fue, no tuvo ganas, ¿qué sí. pasa en ese caso? Te van a volver lo van a volver a citar, van a volver a dar una segunda fecha para que esa persona vaya, después ahí la empresa es la que puede impartir algún tipo de sanción disciplinaria o lo que fuera para ese empleado, pero por ley tiene la obligación de asistir a esos exámenes, no se puede negar o rehusar. ¿Sí? Buenas Ok, tardes. Sí, Hola, una consulta. sí, ella Sí, yo tengo. Ah, ¿se escucha o no? sí, Daniel, dale, dale más. Ah, discúlpame. Cuando yo declaro, por ejemplo, como dijiste, ergonomía, ¿no? Sí, De trastorno musculoesquelética, todo eso yo después lo tengo que justificar. No es que pongo si está expuesto y ya está, viva la pepa. es muy Tengo que buena, hacer todo un estudio de ergonomía para justificar eso. es muy buena la acotación, sí. Pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que la RT no sea muy... O sea, a ver, por ejemplo, las RT están acostumbradas a hacer audiometrías, están acostumbradas a hacer los controles médicos generales, pero por ello le estoy diciendo que la persona tiene exposición a sustancias sensibilizantes o le estoy declarando alguna cuestión muy particular, ¿no? Vibraciones, carga térmica. Entonces, en esos casos es muy probable que les pidan un estudio complementario que justifique el por qué estoy declarando eso, ¿sí? Entonces, puede ser que les pidan en lo que es ruido, el estudio de ruido, el último que tengan, o una dosimetría, que les pidan estudios de contaminantes, que les pidan estudios de carga térmica, como complemento a lo que yo estoy declarando en el RAR, ¿sí? Ahí Augusto, ¿vos querías hacer una pregunta? ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y vos? Sí, la pregunta es la siguiente. Nosotros no tenemos soldadura en una empresa. El tema es que se contrata a un tercero para que vaya a soldar. Sí, Nos piden que lo declaremos como soldadura. sí. ¿Es correcto?
Entiendo que sí, porque en el último tiempo, viste que hubo una modificación antes cuando nosotros teníamos, por ejemplo, personal contratado, la empresa tenía una Sí. RT y el contratado podía tener otra RT. Bueno, desde que eso se modificó, todos forman parte del mismo contrato y la persona contratada, si se accidenta dentro de nuestra empresa, va a nuestro índice de siniestralidad, si tiene una enfermedad profesional, también. Entonces, puede ser correcta la observación, habría que revisar puntualmente con esa RT. Por ahí lo que puedes hacer es mandarles un mail y nada, verificar puntualmente ese caso. No, nosotros lo que hicimos fue declarar que se terceriza, o sea que no estaría dentro de la nómina. ¿Y te lo tomaron como válido? Estamos viendo todavía. Eso. Bueno, después contame así lo comparto. Dale, Pero sí, son cuestiones que pueden. gracias. ¿Los administrativos se declaran como riesgo ergonómico? Fabiana pregunta. Sí, depende. Tenés que hacer el estudio ergonómico. Si aplica por alguna cuestión, lo declarás, ¿sí? Obviamente no todas las empresas tienen sillas ergonómicas, tienen la famosa almohadilla con el pad. No, por ahí no implementan pausas activas. Por ahí la persona está con estrés de contacto porque tiene el brazo apoyado contra el canto del escritorio. Bueno, podemos tener cuestiones que ameriten declarar el riesgo ergonómico. Bueno, gente, para ir cerrando, les muestro lo que es un RAR. El RAR dijimos que se va a completar de esta manera, que lo puedo presentar por ventanilla o de forma física también en la sucursal de cada RT. Creo que todos saben que tenemos este listado, que se conoce como listado de códigos ESOP. Acá lo que tenemos es un detalle, ¿sí?, de cada uno de los códigos de acuerdo al riesgo que voy a declarar. Entonces, simplemente lo que hago es copiar este código y volcarlo en estas planillas generales. Como les dije entonces, lo que vamos a volcar es personas que tengan más de 6 meses de antigüedad. Fíjense que, bueno, justo este caso no lo tiene. Hay algunas planillas de RT que dicen, por ejemplo, fecha de ingreso y fecha de inicio de la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Por ahí la empresa ingresó, como el caso número 1, ingresó en el año 2015, pero por ahí esa persona era administrativo hasta el año 2020 que comenzó a hacer trabajos de soldadura. Entonces, yo voy a decir que la persona ingresó en el 2015, pero a partir del 2020 está expuesto a radiaciones. ¿Sí? Esto es importante que lo aclaren también. Y hay otras RT que tienen incluso una columna que es cese de actividades y ahí también lo pueden completar. Y se completa de esta manera, fíjense, administrativos que no están expuestos a agentes de riesgo, se tacha o se pone sin exposición. Por ejemplo, los que están expuestos a ruido, 90.001, posturas inadecuadas, 80.004, bueno, tenemos los diferentes agentes. La realidad es que podemos tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, la cantidad de agentes de riesgo que nosotros determinamos son correctos para esa actividad en particular, ¿sí? Y en base a estos agentes de riesgo es que después se coordinan los exámenes médicos. Entonces, cuando viene el listado me va a decir, bueno, de las 30 personas, 30 tienen que hacerse audiometría, 5 tienen que hacerse un estudio de los pulmones, 5 tienen que hacerse otra cosa, y todo eso va a ser detallado en función a lo que yo pedí, ¿no? Como evaluación médica para las diferentes actividades que tengo en mi empresa. No tiene mucho más, después seguramente tiene información de la empresa para que puedan contactarlos, para que puedan hacer este tipo de notificaciones, pero bueno, lleva tiempo, realmente lleva tiempo, seguro le van a tener que enviar este formulario a su empresa, a su cliente o a la gente de recursos humanos, que les den una mano para completarlo, para colocar la fecha y en base a eso lo van a presentar. Generalmente la fecha de presentación de este formulario está ligada a la fecha de renovación del contrato de RT. Así que, bueno, es importante esa aclaración. Bueno, esperen que quiero leer una cosita más y vamos cerrando. En SMG tiene esas 3 fechas. El SMG solo se pide que completemos con el personal expuesto, los administrativos no. Está muy bien, Adrián. Bueno, gente, ¿alguna pregunta, alguna duda, consulta? Sí, Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mí me quedó una duda respecto del RGRL, ¿cada cuánto se presenta? El RGRL vos lo presentás cuando iniciás un contrato de RT, cuando cambiás de RT, cuando entras en una resolución por alta siniestralidad, cuando tenés un cambio significativo en tus procesos o en tu actividad. Si todo eso no, Ok. no me puedo acordar, perdón, no me puedo acordar puntualmente cuál era la resolución que dice que si eso no ocurre, vos podés mantener el mismo RGRL en el tiempo. Esto es así, es real. A diferencia del RAR, que el RAR se presenta una vez por año. ¿Por qué? Porque, bueno, anualmente o cada cierto tiempo la salud de los trabajadores se va deteriorando. Pero en el RGRL, si las condiciones son prácticamente las mismas, todo se mantiene en el tiempo. Es como un poco la carga de fuego, deben haber escuchado esto. La carga de fuego en realidad no se renueva anualmente,
Si yo aumento la cantidad de materia combustible o hago alguna modificación estructural, ahí lo actualizo, pero en realidad no tengo la necesidad de hacerlo anualmente. ¿Bien? En lo que es RGRL pasaría lo mismo. Ok, dale, muchas gracias. Ah, por favor. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. Eh, una empresa constructora que se acaba bueno, de armar en esto, no es armar la palabra, pero no me sale otra. Bueno, se estableció una nueva razón social y en este momento todavía no tienen una oficina como para establecerlo como establecimiento, sino Sí, que el contador declaró el departamento donde vive la arquitecta. sí, Mi consulta es la siguiente, el RGRL en este caso, sí. eh, porque es un domicilio, no es un galpón, no es un depósito, sino eh, que es lo que suele pasar a veces con las visitas de RT, ¿no? En este caso, se pone el domicilio de la persona y hay algo que se tenga que declarar o aclarar sobre este caso, que es un domicilio, Y en una ese casa. caso no se hace, se declara que es un domicilio transitorio o eventualmente la otra condición es cuando tenés menos de 6 empleados. Son los dos casos en donde no deberías estar obligado a presentar el RGR. Ah, bueno, perfecto. ¿Y te puedo hacer una última consulta? Vale, ya te voy a empezar. Aprovecho. Sí, sí. Ah, decime. En el caso de personal administrativo que está con la vincha recibiendo llamados de ventas, ¿no? Bueno, están expuestos al ruido, pero en ese caso hacer la medición como para justificar la exposición al ruido es difícil. Se declara bueno, que está expuesto al ruido porque tiene la vincha continuamente en toda la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Por más que no sea continuo. O sea, no es un telemarketer, Mirá, es una muy pero buena pregunta. Yo te diría que hagas por ahí una dosimetría, pero sé que ok, hay, es lo primero que se me viene a la cabeza, tendríamos que chequear, no te quiero mentir, pero sé que hay sí, también evaluaciones que son puntuales para, por ejemplo, el rendimiento de los elementos de protección personal. Entonces se me ocurre que es muy similar por ahí algunos elementos de protección personal con lo que es el uso de la vincha, todo. Es muy específica la pregunta, no te quiero mentir. Por ahí haría una dosimetría y por ahí una auditoría cada 6 meses como para ir verificando el desgaste. Mismo el uso de la voz, la persona va a tener eso también como agente de riesgo. Pero claro, claro. muy específica tu pregunta, no te quiero mentir, David. Igual me aclaraste muchísimo porque estaba con dudas y me orientaste un montón. Te agradezco porque siempre es esclarecedor hablar con vos. Gracias. No, por favor. Bueno, gente, voy a cerrar con una frase, así ya los libero. Y les agradezco, por supuesto, por haberme acompañado, por confiar en mí para esta actividad. Respetar el marco legal en higiene y seguridad es un compromiso que genera confianza y productividad en tu organización. Ya sea si somos parte de una empresa o somos asesores externos, hacer cumplir este marco legal, en definitiva, va a garantizar mejores condiciones de seguridad y que las personas puedan mantener su estado de salud a lo largo del tiempo en esa empresa. Muchas gracias. Cualquier consulta me pueden escribir por correo o por WhatsApp o al grupo de WhatsApp. Les voy a estar subiendo la capacitación para que la puedan ver, sobre todo para los que no pudieron ingresar y a los que, bueno, participaron. Desde ya que les agradezco y espero verlos la próxima. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Mauro. Buenas noches. a Muchas ustedes, Gracias, gracias. Mauro. que sigan bien, adiós.